Bueno, y vamos a hablar del uso incorrecto de las palabras en distintos contextos, como por ejemplo, colocar en vez de poner. Y está con nosotros la profesora Elixa Liendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, analista de discurso, porque con un lenguaje tan complejo y una gran cantidad de palabras, la manera de jugar con el castellano es muy diversa. Sin embargo, muchas veces lo hacemos mal al usar las palabras en contextos errados, como por ejemplo lo que les decía, cuando usamos la palabra colocar, cuando se debe realmente utilizar la palabra poner. Profesora Liendo, bienvenida de vuelta, esta es su casa. Bienvenida, Elisa. Gracias, bienvenida. Siempre un agradecida con usted. Yo que bienvenida soy siempre. Yo soy encantadora y divertidísima. Voy a decir mucho en España, me parece lo más bonito cuando alguien te dice bienvenido y el otro le contesta bien hallado. Ay, bonito, ay, ¿verdad? qué lindo. Eso sí es bonito. Bueno, eso es chévere. Desde hoy vamos a hacerlo así, pues. Bienvenido, bien hallado. Ay, sí, me gusta. Mira, es chico esto de poner y colocar. La gente que va a colocar gasolina. La gente que va a colocar. Porque entiendo que más el colocar es como mucho más difícil de utilizar. Sería más fácil decir poner. ¿Verdad? Sí, bueno, yo creo que toda la gente que utiliza colocar en esos contextos es porque me odia. O sea, personal. Es personal, es una cruzada en mi contra. Mira, eso es un fenómeno de más o menos reciente data. Sí. Y yo lo asocio con un fenómeno que se llama hipercorrección. ¿Ok? Eso ocurre, es un fenómeno paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque ocurre entre sectores de personas con pocos recursos lingüísticos, inclusive con personas ignorantes que con afán de adornarse usan palabras que son inadecuadas. También la hipercorrección ocurre entre personas cultas y muy bien formadas que precisamente por tener tanta conciencia del lenguaje, llega un momento en que lo cuestionan todo. Y es un fenómeno sociolingüístico muy interesante porque es como caer en cuenta de, ya va, se dice de o con. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, me comí una empanada con queso. No, la empanada es de queso. Claro. Yo me puedo comer una empanada de pollo con queso, o sea, con un pedazo de queso aparte. O sea, me como la empanada y también un pedazo de queso. La gente se debate entre el vaso, un vaso con agua o un vaso de agua, ese tipo de cosas. Okay. ¿No? Pero cuando la empanada está rellena de queso. Es una empanada de queso, una empanada de pollo, correcto, una empanada de cazón. ¿Por qué hasta ahora con el hambre que tenemos, Elisa? ¿Qué porque necesidad había de ese ejemplo? Pero les traje chocolate. Nos trajo, mire, esto es impresionante. Aquí y lo colocamos aquí sobre la mesa. Y no es como un regalito, es impresionante. Pusimos aquí, lo colocamos sobre la mesa. Así está bien colocado. No, vamos por parte. Vamos con el vaso de agua y el vaso con agua. Ok. Empecemos por decir lo siguiente. Las dos expresiones son correctas. Okay. Las dos. Solo que no se utilizan para lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo sed, yo pido un vaso de agua. Yo pido un vaso de agua. Okay. ¿Por qué? Porque eso se refiere a medida, no el material del cual el vaso está hecho. Okay. Entonces a veces tú vas a un restaurante, vas a un comedero, vas a un chiringuito y pides, ay, dame un vasito de agua. Será con agua, mi amor, porque ese vaso es de vidrio o es de plástico. No, cariño, te estoy hablando de cantidad. No me pegues, te estoy hablando de cantidad. Entonces, esas personas que con tanta virulencia defienden el vaso con agua son las mismas que antes de salir de su casa se toman una tacita de café. Ajá, porque no una tacita con café. Exactamente. Entonces, un vaso con agua es un vaso con una cantidad X de agua. Y como le digo yo a mis alumnos, un vaso con agua es inclusive un vaso mojado. Claro, ¿Dónde está el agua? Bueno, pegada del vaso, adherida al vaso. Claro. Pero la preposición de, en ese caso, se refiere a medida. Yo también le digo a las personas, ¿tú cocinas? Sí. ¿Tú haces tortas? Sí. Dime la receta de la torta de piña. Bueno, 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar, 1 taza de leche. Claro, eso es una medida, una cucharadita de sal. Exacto. Entonces, colocar y poner, bueno, eso es un tema que a mí me crispa muchísimo, me sensibiliza en extremo. Porque, sobre todo porque la explicación que te dan es que, mira, yo no soy gallina para estar poniendo. Ajá. Sí. Entonces yo asumo que el resto de las aves pare por cesárea. Claro.
Y las tortugas y los tiburones y todos los animales que se reproducen de manera ovípara. Claro, claro. Entonces, no es un argumento gramatical, ni siquiera es un argumento. Entonces, el asunto aquí es que colocar se utiliza en muy pocas situaciones. Tiene muy pocas acepciones contra las más de 40 que tiene el verbo poner. Por ejemplo, colocar es ubicar las cosas en el sitio exacto que le corresponde. Ok. Colocar es invertir dinero en la bolsa. Colocar es darle empleo a alguien. Colocar es conseguir mercado para un producto. Y en España y en otras regiones de Europa hay un modo particular de usar este verbo para referirse a las personas que se han entonado con alcohol o con otras sustancias controladas. Estás colocado. Exactamente. Para todo, diría uno. Exacto. Para todo lo demás poner, porque yo no me coloco nerviosa. No. Yo no me coloco maquillaje. Yo no me coloco de acuerdo con nadie. Y la gente que te dice, voy a colocar gasolina. ¿Eso es correcto? A esa gente hay que llevarle a un campo de concentración, porque uno surte gasolina, lo llenas, pero tú no colocas nada. Entonces es importante que la gente entienda, las personas que nos están escuchando, que la palabra más fina, la palabra más elegante, la palabra que te hace quedar mejor, es la palabra que está bien empleada. Porque cuando tú te vas para la playa con tus panas y amaneces, nadie te va a decir, ay, ¿y si realizamos unas arepitas para el desayuno? Ajá. Sí, o sea, como ridículo. Es ridículo. Claro. Vamos a hacer unas arepitas, ¿no? O el tema de poseer. Ay, no poseo sencillo. Y yo me provoca responderle, yo poseí el presentimiento de que me ibas a decir eso. Es que yo poseía. Sí, son palabras domingueras que terminan siendo muy pedantes, además, rebuscadas, en muchos casos, ¿no? ridículas, fuera de lugar. Porque además, usar un modo de lenguaje con respecto a otro no te hace mejor, ni más fino, ni más inteligente, ni más culto. Te hace quedar soberanamente en ridículo. Sí. Porque está mal, porque es inadecuado. Y además hay que estar muy pendiente, profesora, porque con esas correcciones que le hacen a uno en muchos lugares, como ese ejemplo que usted pone. Del vaso con agua. Exacto, yo no voy a decir como ese ejemplo que usted coloca. Exactamente. Colócate a creer. O sea, colócate a creer. O sea, exacto. De tanto que lo corrigen a uno, llega el momento en que uno duda. Empiezas a dudar. Claro, y entonces a lo mejor esa sensación de duda cada vez se expande más y más y terminamos todos hablando muy mal. Sí, pero fíjate, ahí, con eso de la gasolina, hay un verbo que a mí me encanta que se ha puesto como que es tanquear. Voy a tanquear. Tanquear, que es llenar el tanque de gasolina. No, mira, ya está sudando frío la profe. Fíjate. Se amplía el campo de concentración. Fíjate, se amplía. Fíjate, no podemos perder de vista algo. Tanquear, oh Dios. El lenguaje es un organismo vivo. Está vivo y eso es maravilloso. Es realmente maravilloso. A mí me encanta la plasticidad del lenguaje. Pero todo tiene un límite. Porque si el lenguaje no fuera flexible, si no estuviera vivo, si no evolucionara, si no admitiera la posibilidad del neologismo, se estancaría. Estaremos hablando latín todavía. Todavía. Y sin embargo, todo tiene un límite, porque todos tenemos en nuestra casa maneras particulares de hablar, maneras particulares de llamar el pañito de cocina o la bolsita para el café. Tenemos modos particulares de hablar. Pero eso no significa que yo voy a ir por la vida erixeando. Claro. Ay, no es que yo erixeo. Yo donde quiera que voy erixeo. Porque yo y no. voy imponiendo mi manera de hablar. Voy imponiendo mi manera particular de hablar, ¿no? Entonces, todo tiene un límite. Porque si no, vamos a volver no al latín, a Babel. Que es peor. Vamos a volver a Babel. Vamos a entender, y como no queremos eso, vamos a hacer una pausa, profesora Erix Saliendo. Pero al regreso, seguir revisando cuáles son esos errores comunes que además se han impuesto en los últimos tiempos, en la forma particular que vamos adoptando los venezolanos sobre todo. Conversamos con Erix Saliendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, analista de discurso, tiene una cuenta en Twitter buenísima, también la tiene en Instagram, ya le vamos a dar todas las coordenadas, pero nos vamos a la pausa a escuchar muy buena música. De hecho, vamos, ¿cómo se dice? ¿A poner buena música o a colocar buena música? A poner buena música. Buena música a través de Éxitos y regresamos con mucho más de Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar.
2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. En Central Madeirense tomaron lo mejor de ser tradición y lo convirtieron en renovación. Y ahora ofrecen una experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad para que sigas viviendo mejor por menos. No pierdas la oportunidad y visita las sucursales de Central Madeirense en Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. En JJ Import Corp llevamos tus envíos desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa en Venezuela, volando alto y rápido. Disfruta de entregas express y máxima seguridad con nuestros envíos aéreos. Escríbenos a info@jjimportcorp.com y pregúntanos cómo podemos facilitar tus envíos internacionales. Visita nuestra cuenta en Instagram @jjimportcorp para más información y confía en nosotros para recibir tus compras siempre a tiempo. JJ Import Corp es tu aliado logístico. Bueno, el coro de Inter que arranca y que dice... Ajá, lo puedes bailar también sin ningún problema. En definitiva, lo que queremos es que disfrutes del mejor entretenimiento y conectividad con 140 canales que incluyen 50 en HD y 500 megas de velocidad de internet, todo a través de fibra óptica directa a casa. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Contáctalos vía WhatsApp al 0412-00Inter o ingresa en inter.com.be/meinteresa. Saludos a la tía Teresa. Agenda Éxitos.
El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. @liendoeri Eso es en Twitter. en Twitter. Y en Instagram, @decidipoder. Dos fabulosas buenísimo. cuentas para que las sigas. Y bueno, muchas recomendaciones, muchos datos, muchos tips para hablar cada vez mejor. ¿Tú habías dejado una pregunta al aire sobre los errores como más comunes de reciente data, Sí, ¿no? exacto. Que hemos ¿Cuáles ido son? como Aparte incorporando. de poner y colocar y todo lo que ya Y hemos hablado. tanquear. Y tanquear, que ese sí es verdad. Que Hacer un yo no compartir. Ajá, el Exactamente. tema del compartir. O la visualización. Se visualizan los bolsos. O Ok. los O bolsos. borsos también. Se Fíjate. visualizan los borsos. A mí me gustaría que en vez de invitarme a un compartir, me invitaran a un comprar de ropa fina, a un comprar zapatos de marca, a un viajar. Claro. Porque si me invitan a un compartir, me pueden invitar también a un viajar. Claro. Entonces, yo... Demasiado infinitivo ahí. demasiado verbo. infinitivo, demasiado. O sea, ¿cómo vas a convertir un infinitivo en un sustantivo? Ujú. No tiene sentido. Pero eso está pasando. Claro. Y mucho. Está pasando, Se Lo adoptó. preocupante es que hay maestras que le dicen a los niños es que el viernes vamos a tener un compartir. La maestra, la que le dice así a los muchachos, ¿no? Tú sabes que yo siempre le digo a mis alumnos que el error de un arquitecto se cae, el error de un médico se muere, el error de un abogado se pudre en prisión, pero el error de un maestro se multiplica. Ajá. Entonces, un Importante maestro, eso. un maestro Atención. debe tener criterio, porque si no, disemina el error. Y los niños después le dicen a sus padres, bueno, pero la maestra dijo que era un Claro. compartir. Claro, No, claro. no, vamos a hacer una merienda, vamos a pasar un rato juntos, vamos a jugar, etcétera, etcétera. Yo no o sé. vamos a compartir un rato, vamos a compartir una fiesta, pero Exactamente. ya es otra cosa. Exactamente. Que es lo que está pasando también con otro error de reciente data, que sí es verdad que me dejó en estado comatoso. Estaban pidiendo colaboración para ayudar a una niña de la escuela de comunicación que tuvo un accidente de tránsito. Y en ese accidente obtuvo una herida Oh, Dios. en una pierna. No, no, no. Y yo le comentaba a una colega y ella me decía, esa es una manera muy optimista de verlo, porque Sí. el verbo obtener per se tiene una connotación positiva. Se obtiene algo que deseas, algo Claro. que crees que te mereces, algo que tú crees que estás buscando. Y ya lo he visto escrito, dicho, obtuve una herida, obtuve un diagnóstico negativo. O sea, Ujú. no es obtener, no aplica para ese contexto, Claro. ya que estamos aquí hablando de usos inapropiados en determinados contextos. Entonces, obtener, no importa en qué contexto lo digas, siempre tiene una connotación positiva. No se Ok. puede asociar con una consecuencia Sí. dañina de algo que Yo tú no hiciste. tuve Claro. un cáncer. Exactamente. Entonces, Exactamente. es un Ay, tema. pero fíjate que hay palabras, bueno, eso conversamos también en estos días, que la gente le tiene como miedo. Ajá. O sea, por ejemplo, la gente ya no se muere. Así. La gente cambia de plano. La gente Vuela vuela alto. La gente desaparece. No, Tan o sea, lindo- fulanito desapareció. tan No, lindo no desapareció, que- esa tan persona está muerta, está Tan ahí. lindo o sea, que es decir, estiró la pata. que exacto, por ejemplo, es elegante. Falleció. Pero nos da como mucho miedo decir. Falleció, pereció. Claro. Es- Pero no sé si es una cosa como de mal uso del lenguaje o que le tenemos como aprensión a determinadas palabras, entonces Mira, preferimos no O decirla. probablemente tiene que ver con las personas que creen que después de estar vivos en el planeta Tierra, mueren, fallecen, Te pero mueres y pasan de pasan plano, otras cosas, lo van que a sea. otro. Pues habrá quien Siguen crea que tiene otra viviendo vida, que en se otro reencarna, lugar. pero ese proceso se llama morir. Huela alto, y ahora recientemente la gente hasta cambia de paisaje. Cambia de paisaje, es como si fuera un fondo de Cambia pantalla. de paisaje. Claro, y vuela Exacto. alto, amigo, y esas O sea, cosas, dice que sea un papagayo. Como que uno ha pasado Ay, la ay, vida. O lo de- sembraron, también la gente la siembran. Exactamente. Es una yuca. Exactamente. O sea, no, Exactamente. la gente se muere. La gente Sí. fallece y Fallece, se punto. muere, Entonces, deceso. no yo qué importa sé. cómo lo digas, no vas a cambiar la La realidad, realidad claro. de los hechos. Los hechos son los hechos. Y yo sé que estamos en un horario controlado, que hay todo lo que sea,
pero es lo que ocurre con las funciones fisiológicas propias del cuerpo, las funciones que garantizan la existencia. Hay toda suerte de eufemismos. Entonces, lo único que se está salvando es comer. De resto, no se puede. Lo único que se salva es comer. Hay quien respira también. Exacto. Lo único que se salva es comer y respirar. De resto, somos hologramas. Claro. Entonces, el eufemismo, ese no querer hacer daño, entonces uno se enreda, entonces no termina de decir las cosas que tienes que decir. Exactamente. Entonces, mi amor, ya yo no te quiero más, yo creo que es mejor que terminemos. Mi amor, visto lo visto, y habida cuenta de que ya nuestros intereses no tienen punto de convergencia. Un documento notariado. Ya, pues mira, se terminó, no pasa nada. Se acabó. No pasa nada. Entonces, lo nuestro está muerto. Exacto, es aperturar. Lo nuestro cambió de paisaje. Claro. Sí. Mira, el aperturar, pero el aperturar como que sea aceptado, como que uno ve por ahí. O implementar, que uno lo conocía como una mala palabra o un anglicismo. En lugar de aplicar o de implantar, es implementar. Entonces, aperturar. ¿Qué dicen las reglas del castellano? Que si usted a un sustantivo le añade la terminación ar, o ir, lo convierte en un verbo. Por ejemplo, tanquear. Por ejemplo, yo tengo mis lentes. Esos son mis lentes. Atención. Son mis lentes y ustedes están hablando conmigo. Y en un momento dado yo empiezo con este tema. Hasta que la niña ya se pone los nervios. Profe, ya deje. Yo le digo, pero si estoy lenteando, déjame lentear. Claro. Déjame lentear. Claro. Entonces, yo construyo inmediatamente un verbo. Un verbo, sí. Pero lo que dije antes, todo tiene un límite. Entonces, ¿qué pasa con apertura? Bueno, si tengo apertura, ¿por qué no puedo convertirlo en aperturar? Claro. Mi pregunta es, yo aperturo, ¿es necesario si tengo el verbo abrir, que es tan lindo y es más corto? Porque inclusive por economía del lenguaje, yo debería preferir abrir frente a aperturar, que es lo que pasa también con poner, que son 2 sílabas, y colocar, que tiene 3. En pocas palabras, voy a abrir una cuenta en el banco. Claro. Exactamente. O voy a abrir la puerta. Pero eso se utilizó mucho con los bancos que aperturaban una cuenta. Sí. Pero porque decían, no, abrir la cuenta, se abre una cuenta, no se apertura una cuenta. Entonces, cuando yo fui al banco a abrir mi cuenta, me dijeron, será aperturar. Yo les digo, yo no la voy a aperturar, porque no me gustaría tener que cerradurarla. Claro. Porque si me das a aperturar, dame también la posibilidad de cerradurar. La gran pregunta que uno se hace es, ¿quién dijo por primera vez esa palabra que después todo el mundo la Eso es un misterio, igual que el primero que comió un aguacate. Ok. Eso es un misterio de la humanidad. ¿Fue primero la gallina o el huevo? Fíjate que ese comentario que parece inocente que tú acabas de hacer, Albani, ¿quién fue la primera persona que dijo eso y por qué se diseminó el uso? Sí. Los fenómenos lingüísticos no se estudian desde una sola visión. Existe la antropolingüística, la sociolingüística, etc. Y con el lenguaje se dan también relaciones de poder. Claro. Relaciones de poder. Por eso es que un micrófono es un arma potentísima. Sí. ¿Qué ocurre? Si tú dices, por ejemplo, una palabra X que se te ocurrió, lo dijo Albani. Claro. Y yo si lo dijo Albani, lo dice, debe ser porque está bien. Sí, pero fíjate que muchas palabras, estar más por ejemplo, equivocada. Cantinflas era un rey en hacer ese tipo de cosas, pero bueno, un comediante. 12 y un minuto, y quedaron como sus palabras. José lo era un hombre también que pegaba unas palabras, unas frases, era desde el humor, pero se terminaban con... O Chespirito, pues, el Chavo, pues decía cosas y tenía manera de decir que desde el humor se terminaban... formando parte del lenguaje, pero lo dramático es que se asuma como que esa palabra está bien utilizada o por falta posiblemente de alternativas de lenguaje. Fíjate que lo de Cantinflas es un fenómeno cultural tan extraordinario que la academia lo honró con el verbo cantinflear. Sí. Pero paradójicamente cantinflear es hablar sin sentido. Sí. Es hablar, estábamos aquí, entonces que si pam, pum, pam, y yo y que no, ¿qué tal? Que no, yo de repente suácata, que ya va, espérate. Sí. Y lo grande es que la gente te entiende. ¿Qué me estás diciendo?
Eso es un cantinfleo. Total. Claro. Mira, tenemos Y a que lo mejor despedir. el nombre de Cantinflas viene precisamente haciendo alusión a esa palabra. O la cosa fue Al al revés, revés. al revés. El Cantinflas era su personaje. Era su Correcto. personaje. Entonces, O la sea, academia, no es a que- las personas que hablan así, están cantinfleando. Ahí está. Sí, señor. Ahí está. Son Muy las 12 y bien. 2 Ay, minutos. profesora, Gracias. se Ay, pasó muy rápido el Dentro tiempo. de poco tenemos. No, Vamos a volver pero a invitar. por favor. A mí tienen que reinvitarme. Sí, Sí, totalmente. Porque esto es... Siempre y cuando nos coloques unos chocolates aquí sobre la mesa, como la Para acabas que de no hacer. se Nos trajo queden unos con- chocolates riquísimos. Para que no se queden con el corazón vacío. Sí, Voy a porque voy a si no- aperturar la caja para ver aquí. Y si no Ay, le vamos vamos a a- visualizar pego. el bolso cuando venga, para ver si lo trajo o no. Para ver si... La pausa, ya algo. venimos con más de Agenda de Éxitos. Hoy jueves de Pro Da Vinci.